Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. El otro tipo de estudio, tenemos el estudio ecológico o de correlación. Y lo importante de este estudio es que las unidades de análisis no son los individuos, sino las poblaciones o grupos de personas. ¿Y qué significa que no son los individuos? Vamos a ver un ejemplo. Ok, este mismo ejemplo. Aquí están sus nombres, ¿verdad? Y cada fila representa a cada uno de ustedes. Y aquí puede haber una columna que sea género, edad, país de procedencia. Y cada columna va a representar algo de ustedes como personas. Así que cuando analizamos datos ecológicos, esas características que vemos en los datos no son de los individuos, no son de cada uno de ustedes. Por lo tanto, no se puede establecer el vínculo individual entre la exposición y el efecto. Sí podemos generar hipótesis. Y hay algo que se conoce como falacia ecológica, un término que se conoce como falacia ecológica. Y se produce cuando a partir de datos ecológicos, que no hay, ¿verdad? Que esas variables no pertenecen a ese individuo, se extraen conclusiones que no se deben extraer, ya que la asociación observada entre variables a nivel de grupo no necesariamente representa la asociación existente a nivel individual. Y le traigo este ejemplo. Aquí tienen la tendencia temporal de muertes por asma en Puerto Rico desde 1980 hasta el 2015. Y vemos algo en esta gráfica muy interesante. Esta gráfica tiene mucha historia, pero vamos a simplificar la historia. Vemos que existe una disminución drástica desde los datos del 1998 a los datos del 1999 y pudiese ser una celebración. ¡Wow! ¡Qué bueno que bajaron los datos! Pero realmente aquí fue que hubo el cambio en el International Code of Disease y se probó científicamente que generar ese cambio iba a disminuir el número de casos de muerte en por lo menos un 11%. Así que por lo menos un 11% de esta disminución se debe al cambio en definición de cómo ese médico va a clasificar la muerte. Así que eso es un cambio artificial. Si el cambio fue más de 11%, entonces se debe a otros factores. Pero observamos que luego de 1999 la gráfica continúa bajando. De momento tiene un pico. Aquí se confirmó que hubo unos problemas de recopilación de datos. Pero en términos de tendencia fue disminuyendo consistentemente desde, creo que eran, casi 100 muertes por cada 100.000 personas a 2 muertes por cada 100.000 personas. ¿Y qué sucedió durante este periodo? Bueno, pues que yo comencé a trabajar en el proyecto de asma de Puerto Rico. Pero yo no puedo establecer eso, no puedo decir que fui yo el que disminuyó eso, ¿verdad? Eso sería una falacia ecológica. Porque José estuvo trabajando en el proyecto de asma, todas las muertes por asma se pararon. Y luego me fui en el 2013 y mira cómo subió la rayita. Hay más indicios que fue porque estaba yo ahí. Pero además de yo estar ahí, sucedió que cambió el conocimiento en lo que es la condición de asma. Y salieron nuevas guías y se entrenaron a muchos médicos y pacientes en cómo cuidar de su condición. A los médicos cómo diagnosticar y tratar la condición y a los pacientes cómo empoderarse de su condición.
También surgieron los corticosteroides inhalados, que previo a ellos lo que tenías era el albuterol, que es una medicina de rescate, pero no te previene la exacerbación. El uso de corticosteroides inhalados a largo plazo previene la exacerbación de la condición de asma y por lo tanto no tienes que utilizar las pompas de rescate. Así que aquí tenemos muchas posibles hipótesis de por qué disminuyó esa tendencia, pero es una observación ecológica. No puedo achacar, no puedo establecer una relación entre ninguna de las mencionadas previamente y esa disminución. Sí, correcto, porque tú conoces lo que estás haciendo y estás haciendo con estos tipos de observaciones estás haciendo esto, ¿verdad? Suele ser el primer paso de una investigación epidemiológica, porque ¿qué yo hice aquí ahora? Yo comencé a establecer hipótesis. Yo dije, pudo haber sido por cada una de ellas. Y hacerlo de manera científica te permite saber que si yo lo interpreto, si yo genero una asociación entre alguna de ellas y esta, es falacia ecológica. Así que tú como científico, al saber eso, ya estás haciendo ciencia, porque sabes la metodología y sabes la capacidad que tienes esos datos, hasta dónde tú vas a llegar. En los time series analysis o las series de tiempo, tú estás estableciendo una relación entre un evento temporal y varios posibles factores de riesgo temporales. Pero sigue siendo ecológico, porque no puedes establecer que esos efectos, por ejemplo, algo que sucedía mucho en Puerto Rico, qué bueno que trajiste ese ejemplo, eso es otra. Existe lo que se llama el evento del polvo del desierto de Sahara, ¿verdad? No sé si a ustedes también le llegan, que viene Sí. un polvo, un arenal inmenso de África hacia el Atlántico, ¿verdad? Por el Atlántico de este a este por los vientos alisios. Entonces, ¿qué sucede? Tienes la serie de tiempo de cuántas personas tienen una condición a través del tiempo. Bueno, vamos a ver si ese es el mejor ejemplo. Sí. Puede decir cuántas personas tienen asma en ese tiempo, ¿verdad? Como este es muerte, pues cuántas personas se exacerban la condición. Y de momento tú estás recopilando datos de aire y estás midiendo la densidad de ese evento a través del tiempo. Y puedes observar, o a lo mejor un aumento en los picos de asma cuando llega ese evento de arena del desierto de Sahara. A pesar de que estableciste una relación, decir que el polvo del desierto de Sahara, como le llamamos a nosotros, y una exacerbación del asma están asociados o están relacionados, es una falacia ecológica. Porque tú no tomaste de ninguno de los pacientes niveles reales de exposición. Tengo uno en la mente que es bien particular y es bien relacionado. Es el frío, la época de frío con el asma. Que más o menos, ¿verdad? Temperatura, en vez de material particulado, temperatura. Pues hay una relación que dicen, porque viene el invierno, las personas con asma tienen mayor posibilidad de exacerbarse. Es una observación ecológica. Cuando se estudia esa hipótesis, lo que se descubrió, cuando sí se capturó información del paciente con la condición, la temperatura y si le daba neumonía o el catarro común,
dicen, ah, espérate, no es la temperatura. Es que al disminuir la temperatura también el virus del catarro común aparece y entonces infecta a las personas y ese es el factor de riesgo para las exacerbaciones del asma. Ahí probaste una hipótesis y sobre una observación ecológica.